¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adán Flores Delgado y en esta ocasión voy a narrar las características de la educación durante el siglo XX y XXI. Pues bien, antes de empezar con el gobierno de Manuel Ávila Camacho, quisiera hacer una reseña sobre lo que dejó el cardenalismo, ¿verdad? Que fueron escuelas tipo socialistas. Pues bien, cuando llegó Manuel Ávila Camacho, se caracterizó porque había un aumento de la población, ¿verdad? A su vez que a su llegada nombró a Octavio Bejar Vázquez como representante, sí, como titular de la educación. Ellos querían combatir las escuelas socialistas, crear un proyecto de ideas humanistas, como unas escuelas llamadas del amor, ¿verdad? Que eran unas escuelas de valores. Bueno, pero también pues, impulsaron escuelas unisexuales. Además se abrió el camino a la reforma de 1942, que querían derogar el artículo tercero. Bueno, pues también la educación durante este periodo se extendió a las comunidades, ¿verdad?, rurales. Además, pero seguía la educación como que era algo desigual, porque en los planteles urbanos tenían más instalaciones buenas que en los rurales, era muy desigual. Después, mmm, también durante este gobierno se nombró a Jaime Torres Bodet como nuevo secretario de Educación. Él quiso conciliar lo que venía siendo el sistema educativo, ¿verdad? Quería un sistema educativo más moderno. Dejó claro que la escuela debía ser una, pues sí, de los valores y las tradiciones de la cultura nacional. Y en 1943 logró crear el CENTE. Y así pues lanza también una campaña contra el analfabetismo, que decía que era el enemigo interno de México. Además se capacitaban a los maestros para, sí, para fortalecerlos, ¿verdad? Porque no todos tenían una educación, se habían formado en normales, sino que nada más eran profesores, sí, ¿verdad? Por otro lado, con la llegada de Miguel, al llegar al poder, Alemán Valdés, pues bien, él quería desarrollar la economía, ¿verdad? Pero para ello necesitaba pues adecuar la educación a las necesidades industriales del país, por lo que le urgía preparar técnicos. Además, en el papel de la educación también quería exaltar la patria, los héroes, los símbolos patrios. Y en ese periodo se nombró a Manuel Vidal. Querían unas escuelas unificadoras, ¿verdad? Bueno, pues también durante este periodo hubo un auge económico, pero además una explosión demográfica. Y que el gobierno no estaba preparado para ello. Después, el siguiente periodo de Ruiz Cortines, pues nombró a José Ángel Cisneros y él tenía los mismos proyectos de su antecesor, ¿verdad? Y además buscaba una mayor colaboración con el sector privado para la formación moral y cívica. Destacaba la importancia de la familia en la educación, la libertad para así la responsabilidad. El problema era que no había suficientes fondos, ¿verdad? Y se necesitaba un cambio de patrones educativos y se necesitaba una atención al sector más especializado a los servicios educativos. Se necesitaba aumentarlo, ¿verdad? Pero ya en 1950 la SEP ya tenía pues, alrededor de 150,000 maestros y empleados, por lo que en 1958 el 50% de los niños pues vivían, pues no se les daba la educación de la mejor manera. En el campo, pues el 50% de los niños que iban a la escuela no se graduaban, no solamente eran muy poquitos. Pues bien, durante el periodo de Adolfo López Mateos, él nombra a Torres Bodet, que destaca al frente de la SED, y lanza un plan de 11 años para atender el rezago educativo, por lo que esto implica la construcción de aulas y, y la y pues, y pues en este también se caracterizó por la falta de maestros y porque aquí empezó también la corrupción.
en las bases de los dirigentes sindicales. Pues estos directivos asumían también como trampolines políticos, ¿verdad? Y después ellos amasaban sus fortunas. Bueno, eso se caracterizó su gobierno. Más aparte, hubo protestas durante su gobierno sobre los líderes y algunos líderes fueron encarcelados. Se publicaron también libros de texto gratuito y, y además se presidió la Comisión de Libros de Texto Gratuito, ¿verdad? Las protestas también pues sí, ¿verdad? Se hicieron presentes con la Unión de Padres de Familia que pues se oponían a los libros, ¿verdad? Porque pensaban que eran libros comunistas, como venían implementándolos. Pues bien, durante este periodo el gobierno no hizo resistencia porque no quiso confrontarse, ¿verdad? Por lo que hizo bien y pues lo dejó, no se opuso tanto a eso. Durante el siguiente gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de 1964, pues fue iniciado con un ambiente de presiones internas, ¿verdad? Derivados de conflictos acumulados y las agitaciones estudiantiles de otros países, que después se desencadenó aquí en México también. En el verano de 1968, las autoridades reprimieron las manifestaciones que argumentaban bueno, el gobierno más bien trató de decir que era una conspiración comunista y una amenaza a la estabilidad nacional, por lo que fueron abatidos, ¿verdad? Y el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, se desencadenó esta batalla, ¿verdad? Entre los líderes y maestros y estudiantes contra el ejército mexicano. Pues en este periodo también Ordaz surgió una reforma educacional, ya que decía que la rebeldía era causada por la inadecuada formación cívica de los jóvenes. Y en 1965 el secretario hizo una comisión, ¿verdad?, para analizar el problema que aquejaba al sistema educativo, y así pues buscar una solución. Bueno, pues los resultados del gobierno fue de una educación activa y dinámica, de poner fin a las enseñanzas verbalistas, a los supuestos métodos pedagógicos que tenían, de aprender haciendo y enseñar produciendo. Supuestamente, ¿verdad? Eso fue una suposición que ellos tenían. Pues bien, mm, durante los siguientes periodos, como fue este que estamos viendo de Luis Echeverría, pues se dieron pues, otros cambios como se dieron grandes esfuerzos por la industrialización urbana, ¿verdad? Por lo que se requería pues se crearon escuelas técnicas, escuelas secundarias, pues también se crearon preparatorias, pues, pues sí, ¿verdad? Al igual que el IPN y la UNAM fueron los pioneros, ¿verdad? También pues se impulsó la educación, la investigación, también hubo escuelas agrícolas, ¿verdad? Pero eran insuficientes, que más tarde desaparecerían. También durante este periodo, pues seguía la desigualdad en zonas indígenas y pues sí, aunque se fundaron Instituto Nacional Indigenista, que pues allí los jóvenes aprendían pues sí, ¿verdad? A ser pues más y además de nuevos retos que era de la desigualdad educativa, querían ampliar las oportunidades de progreso mediante la educación de calidad. Durante este también periodo, pues recordemos que pues la población aumentó, ¿verdad? Una explosión demográfica, por lo que pues sí pues la educación necesitaba nuevos retos también para afrontar este problema. Por lo que también durante este periodo se buscó la formación de técnicos para pues iba a tener suficientes para la industrialización que se venía. Durante este periodo también se creó afectaba una reforma educativa, donde se crean dos objetivos sociales de transformar la economía y la sociedad para modernizar las mentalidades y promover un orden equitativo. Además incluyó libros de texto gratuito que causó pues molestias, ¿verdad? Además se fundó el INEA, que era la educación para los adultos, ¿verdad?
Además se combinaban algunas secundarias técnicas agropecuarias y algunas rurales normales. Además que se creó el CONACYT. También pues durante estos periodos de Miguel de la Madrid era una pues pues querían sobre todo una educación, un plan nacional, ¿verdad? Donde querían, sí dije, pues bien, también durante este periodo pues lo que se quería era elevar la calidad de la educación, ¿verdad? Para ello se fortalecieron la atmósfera cultural con la promoción de la lectura, además de se quería elevar la eficiencia administrativa del sistema. Además hizo también, pues sí, se quería incluir a los padres. Además, durante este periodo también se creó la Universidad Pedagógica Nacional. Además, se creó también el Consejo de Contenido y Método Educativo. Además de que se aumentó el número de aulas, ¿verdad? Y a alumnos en la educación básica. Por otro lado, en la educación media superior se creó la red de colegios de CONALEP. Y además se multiplicaron las bibliotecas y se distribuyeron libros de texto gratuito. También durante este periodo la SEP destinó más bien el gobierno destinó el 5.2% del Producto Interno Bruto para la educación, ¿verdad? Ya para el siguiente gobierno, Miguel de la Madrid, se consideró la educación como una tarea prioritaria del Estado, por lo que él nombró a Jesús Reyes Heroles como dirigente de la SEP. Pues bien, durante este periodo la UPN llegó a 79 unidades, aunque había escasez de recursos, ¿verdad? Se buscó pues sí, buscar la forma de salir adelante. También el INEA se crea un sistema abierto de primaria y secundaria y capacitación para el trabajo. Después también se creó la extensión de telesecundarias en 24 estados. Por otro lado, también el presupuesto del CONACYT se redujo de un 3.25 a 2.83. Pues durante este periodo también, durante el siguiente periodo, que fue el de Carlos Salinas de Gortari, él quería crear un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿verdad? Que era la CONACULTA. En ese periodo nombró a Alba Ester Gordillo como líder magisterial y a Manuel Barlet como secretario de Educación. Bueno, pues se pone en este periodo un plan de modernización que pretendía reducir las desigualdades sociales y crear una educación más eficiente y de calidad en la enseñanza, mediante pues sí, capacitación de maestros, de la involucración de padres y de otros organismos como la iglesia o sindicatos para el mejor funcionamiento de la educación, ¿verdad? Así también se crea crear las escuelas dignas, que pues, se quedan reconstruir las escuelas, ¿verdad? Durante el siguiente periodo de Ernesto Zedillo, pues se quería un pacto con el sindicato para poner en marcha la descentralización pues sí, ¿verdad? Del CENTE. Pues bien, durante este periodo también la SEP quería seguir revisando los programas y los materiales de la enseñanza en el país. Quería fortalecer la enseñanza de la historia patria. Además, elaboraron libros de texto gratuito de la historia de México. En este periodo se destinó el 6% del Producto Interno Bruto a la educación. También la desigualdad educativa continuaba durante este periodo. También durante este periodo se crearon universidades privadas. Se extendieron más bien, ¿verdad? También pues, la SEP se centró en combatir el analfabetismo y la capacitación para el trabajo, querían capacitar a la gente para el trabajo. Durante este periodo el PIB bajó, el Producto Interno Bruto a la educación bajó a 4.2 después, pero también se repartieron útiles escolares en primarias multigrado y bibliotecas de aulas que básicamente eran en comunidades rurales. También se implementaron la obligatoriedad de los 3 grados. Además se crea el telebachillerato, se dan estímulos económicos a maestros, además de becas de posgrado. Durante el siguiente periodo, que
que fue Vicente Fox, pues se caracterizó porque él quiso implementar las escuelas de calidad, ¿verdad? Quería un sistema pues más equitativo y por ello aumentó las becas para los estudiantes, además de la enseñanza del inglés, de la enciclomedia pues en las escuelas, ¿verdad?, primarias. Pues durante ya los siguientes gobiernos que nos quedan, pues recordemos de que Calderón quiso continuar el proyecto de Fox, ¿verdad? De continuar el proyecto de escuelas de calidad. Después Peña Nieto fue marcado por implemento de la reforma educativa, que después a la llegada de Andrés Manuel la derogó. Pues hasta la actualidad vemos de que la pandemia marcó este gobierno y la educación ha sido implementada de manera a distancia, ¿verdad? Y pues hasta ahorita podemos analizar de que la educación sigue siendo muy desigual, ya que en las comunidades es algo precaria, mientras que en las ciudades es algo más, están más equipadas, ¿verdad? Por lo que seguiríamos resumiendo de que, pues eso, que las escuelas siguen siendo, la educación más bien sigue siendo desigual todavía en México. Bueno, pues hasta aquí mi opinión y espero no haberme salido de contexto y deseo que todos estén bien. Gracias.